Protocolo para la prevención y protección contra el acoso sexual, por razón de sexo, o por diversidad sexual, y para la eliminación de la violencia de género en la Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga se compromete a una serie de actuaciones como son prevenir la aparición de este tipo de conductas, mantener programas activos y permanentes de prevención de estas situaciones, promover programas de formación, información y sensibilización, tramitar las solicitudes de intervención que presente quien considere que está en riesgo o situación de acoso, sus representantes, o cualquier otro miembro de la comunidad universitaria. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Cualquier comportamiento de naturaleza sexual, sea verbal, físico o de otro tenor, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. ¿Qué significa acoso por razón de sexo? Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad, y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo hacia ella, o hacia el grupo al que pertenece en razón de su sexo. ¿Qué es acoso por orientación o identidad sexual? Cualquier comportamiento realizado en función de la orientación o de la identidad sexual de una persona, incluida la forma de expresarlas y sus características sexuales, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad, y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo hacia ella, o hacia el grupo al que pertenece en razón de su orientación o identidad sexual. Son conductas constitutivas de acoso los actos, declaraciones o solicitudes que se consideren vejatorios, discriminatorios, ofensivos, degradantes, humillantes, violentos, intimidatorios, o una intromisión en la vida privada de la persona. El ámbito subjetivo de aplicación comprende al personal docente e investigador, personal investigador adscrito a la Universidad de Málaga, personal técnico de gestión y de administración y servicios, personal investigador contratado según modalidades recogidas en Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o en la normativa de la Universidad de Málaga, también el estudiantado de la Universidad de Málaga. El ámbito territorial es cualquier centro, lugar de trabajo o espacio físico o virtual, que corresponda de manera permanente o temporal al ámbito organizativo y funcional de la Universidad de Málaga. Uno de los órganos encargados de su aplicación es la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga. El otro órgano encargado de su aplicación es la Comisión contra el Acoso Sexual, por razón de sexo o por diversidad sexual, y para la eliminación de la violencia de género de la Universidad de Málaga. Las funciones de la Unidad de Igualdad con respecto a este tipo de situaciones son las de realizar acciones informativas de prevención sobre la naturaleza de estas conductas y las sanciones correspondientes, y sobre las medidas adoptadas en materia de prevención, y del propio protocolo. También tiene la función de asesoramiento. Otra de las funciones es realizar acciones formativas en materia de igualdad, no discriminación y rechazo de estas conductas. La Unidad de Igualdad también tiene que realizar medidas de carácter preventivo, que sirvan para detectar focos de acoso sexual, o por razón de sexo o diversidad sexual. Entre las funciones de la comisión se encuentran las de intervenir siempre que la presidencia lo considere necesario, asumir una petición de intervención por parte de una persona que se sienta objeto de acoso sexual, o por razón de sexo o diversidad sexual, elaborar un informe motivado sobre cada caso de intervención, en el que se especifiquen las conclusiones y, en su caso, las medidas propuestas. La comisión ejercerá sus funciones, con independencia de criterio, sin menoscabo de la presunción de inocencia de la persona objeto de denuncia, salvaguardando la confidencialidad de las actuaciones y el derecho a la privacidad de las personas implicadas, contando con el asesoramiento técnico de quien estime oportuno. El procedimiento formal de actuación establece una serie de garantías como son las de objetividad, respeto y protección a las personas, confidencialidad, celeridad, imparcialidad y contradicción, protección de la dignidad de las personas afectadas, indemnidad.
¿Quién puede presentar una solicitud de intervención? Toda persona que requiere intervención. También puede presentarla cualquier persona de la comunidad universitaria que tenga conocimiento de una situación que pudiera ser constitutiva de acoso. Además, quien presida la comisión podrá actuar de oficio si tiene indicios. En los dos últimos casos, la presunta víctima deberá ser puesta inmediatamente en conocimiento de la actuación y ratificar la existencia de la citada situación. La petición de intervención podrá presentarse por escrito, por correo electrónico o presencialmente. En ningún caso será objeto de tramitación una denuncia anónima. ¿Cómo se desarrolla el procedimiento? En cuestiones de violencia de género no cabe la mediación. Quien presida la comisión realizará entrevistas separadas con las partes y un intento de solución del caso. La resolución mediante diálogo quedará supeditada al consentimiento previo de ambas partes y no contemplará, salvo circunstancias excepcionales y con el consentimiento expreso de una y otra, el careo o las reuniones entre las mismas. Si finaliza con acuerdo, debe recogerse en un acta firmada por ambas partes que tendrá el carácter vinculante y el procedimiento finalizará. Quien preside la comisión requerirá la intervención de la misma si lo considera necesario. También podrá solicitarlo expresamente la persona que se sienta objeto de acoso, admitida a trámite la petición. La comisión, habiendo oído en audiencia a las partes interesadas, dará un plazo para presentar alegaciones a la persona cuya conducta ha motivado la petición de intervención. Toda la comunidad universitaria tiene obligación de colaborar en el procedimiento formal, facilitando cuanta documentación e información sea necesaria, y guardando sigilo profesional sobre la materia. El vicerrectorado con competencia en igualdad y la unidad de igualdad se encargarán de ejecutar las instrucciones de la comisión. La comisión emitirá informe motivado en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la finalización del plazo de alegaciones, en el que constará una valoración final y las propuestas de actuación. Si no se encontrasen indicios, se dará por finalizado el procedimiento y se emitirá un informe que se trasladará a las personas interesadas. Previo a esto, si la comisión entiende que ha existido un comportamiento inadecuado, se realizarán las intervenciones que se consideren oportunas. Si se encontrasen indicios, se dará traslado del informe con las conclusiones al rector o rectora, proponiendo las medidas que debieran adoptarse. En el caso de que se determine mala fe de la petición de intervención y o aportación de datos y testimonios falsos, se propondrán las medidas disciplinarias correspondientes. En el plazo de 15 días desde la recepción del informe de la comisión, el rector o rectora dictará resolución sobre las medidas a adoptar, y la trasladará a las partes y a la presidencia de la comisión. Cuando una persona vinculada a la Universidad de Málaga cuente con orden de protección que implique prohibición de aproximación de la persona agresora, lo deberá poner en conocimiento del vicerrectorado con competencias en igualdad o de la unidad de igualdad, para que se activen las medidas oportunas que garanticen su seguridad en el ámbito territorial del protocolo. Cuando se ponga de manifiesto la existencia de una situación de violencia de género entre una persona vinculada a la Universidad de Málaga y una o más personas ajenas a la misma, la persona responsable del vicerrectorado con competencias en igualdad o la unidad de igualdad ofrecerá a la víctima información sobre los recursos y servicios disponibles en este ámbito.